Bueno, iniciamos el segundo video y el último el segundo del mes de diciembre y el último del año, esperando que les haya servido esto de estas clases virtuales que hemos estado trabajando y hemos estado haciendo, y bueno, que tengan un muy lindo año, que despidamos bien este 2022, que ha sido bastante bravo, ¿no? Ha sido un año un poco difícil. Veníamos de la pandemia y venimos con una economía difícil. Entonces, bueno, nos queda el jardín, que muchas veces es el escape de muchos, y espero que esto del jardín y la jardinería haya sido importante para ustedes, para poder pasar un año acompañado por las plantas, que no nos acompañó la economía, que no nos acompañaron algunas situaciones, pero que las plantas nos hayan acompañado y que nos sigan acompañando en el 2023, y que tengan un precioso 2023 para todos, con mucha salud, que es lo más importante, porque el resto, la plata, va y viene. La salud quizás es lo único que nosotros no podemos, podemos manejar hasta cierto límite cuidándonos, pero es lo que no podemos disponer muchas veces. Entonces, lo que les deseo a todos es mucha salud. Vamos al jardín, a lo que vamos a hacer en este verano, en este final de la primavera, y el verano, que, bueno, es una de las etapas más adversas para las plantas, ¿no? Pleno verano y pleno invierno son momentos difíciles para el crecimiento de la planta. Si nosotros tenemos en cuenta que el 80% de las plantas crece entre los 10 y los 28 grados de temperatura. Por debajo de los 10 en invierno deja de crecer y las heladas la afectan, y por encima de los 28 grados también deja de crecer la planta, a no ser que tenga mucha humedad ambiente. Entonces, bueno, son los extremos en que la vida, el 80% de la vida se reproduce y se multiplica entre esas temperaturas. El verano suele ser por ahí extremadamente fuerte, y bueno, nos trae estos tipos de inconvenientes. Para paliarlo, lo primero que tenemos que hacer es aumentar el riego. Tenemos que no olvidarnos de regar. El mejor riego se hace por la tarde. El mejor riego es a la tardecita, cosa que la planta infiltre durante toda la noche, y cuando llegue la mañana, que empieza acuérdense que la planta crece entre los 10 y los 28, entonces las primeras horas de la mañana es cuando crece, y esas horas de la mañana, hasta que supera los 28 grados de temperatura, está lindo que la planta ya tenga el agua guardada desde el día anterior. Muchos riegan por la mañana en verano, pero al regar por la mañana no alcanza a infiltrar el agua, da el sol de lleno, se calienta el suelo y nos genera un inconveniente. Regar por la tardecita, regar por la noche es muy bueno, porque se guarda el agua bajo tierra, y a la mañana, cuando la planta la necesita, de inmediato la va a tener. Por supuesto, si no tenemos tiempo y tenemos que regar solamente a la siesta, bueno, regaremos a la siesta. Pero les doy lo óptimo, es regar a la tardecita. Es el mejor riego, y tenemos que incrementar el riego, y tenemos que guardar el riego de la lluvia. Acuérdense, del agua de lluvia no puede desperdiciarse. El agua de lluvia, entonces, lo que hay que hacer es una cazoleta, una cazuela profunda alrededor de los arbustos, no de los árboles. Los árboles, las raíces están alejadas, pero en los arbustos, de más o menos el diámetro del arbusto, hacerle esa cazuela, cosa de cuando llueva o cuando caiga el agua de los techos, se pueda guardar ahí y puede infiltrar. Si no tenemos esta cazuela, el agua escurre y se escapa y no se puede guardar. Entonces es un recurso muy limitado el agua, que tenemos que absorberlo y cuidarlo bien. Inclusive algunos hacen la cazuela y le clavan hierro, lo clavan y lo sacan, lo clavan y lo sacan, para generar canales de drenaje, para que el agua se guarde en el sustrato inferior bajo tierra y la esté utilizable tiempo más tarde cuando la planta lo necesite.
Entonces hacer una cazuela profunda no es una cuestión estética, sino que es una cuestión de sustentabilidad. Y esa cazuela profunda, claro, al guardar mucha humedad, va a tender a nacer ahí los yuyitos. Hay que estar constantemente sacándolo. Los yuyitos sáquenlos cuando son pequeños. El yuyo grande es difícil porque tenemos que arrancar parte de la raíz, hacemos un esfuerzo. Pero cuando los yuyitos chiquitos, los incas se los comían. Los incas los sacaban y los consumían porque sabían que el yuyo después de la sexta hoja libera toxinas. Entonces lo sacaban antes de 6 hojas y lo hacían ensaladas con esos yuyos. No les digo que anden comiendo yuyo porque hay que conocer también, ¿no? Pero si ustedes lo tiran, inmediatamente nace chiquito. Es una tarea diaria y viene bien para la cintura y para moverse un poco en el jardín, agacharse y andar sacando, ya que por ahí algunos no van al gimnasio. Esto les genera también buena movilidad y pueden empezar a tomarlo como método, sacar los yuyitos, pues si no, ese yuyito le va a consumir la poca agua que guardó esa cazoleta, esa cazuela, esa ollita que le hicimos, guardó el agua y se la consume el yuyo. No, que la guarde el agua para mi agapanto, para mi clivia, para mi planta, para mi abelia, entonces saquen los yuyos. Otra alternativa para que no nazcan directamente los yuyos es tapar el suelo con corteza de pino o corteza de madera que se vende en los viveros. Algunos la venden de colores, vienen rojas, vienen rosadas, vienen marrones, vienen amarillas o verdes y generan por ahí alguna composición agradable en el jardín para que les gustan los colores. Para los que no les gustan los colores, la pueden poner color madera, que es el color original, y esa capita va a generar dos efectos. Hablábamos en el video anterior. Por un lado, que los rayos del sol no impacten de lleno sobre la tierra, porque cuando los rayos del sol del mediodía y la siesta impactan de lleno, se calienta mucho y se pierde el calor, se pierde el vapor del suelo, se pierde la humedad y se calientan demasiadas las raíces. Entonces esto hace que no se calienten tanto las raíces porque impactan sobre la madera y esta maderita hace que el calor no baje. A su vez, esta maderita evita que escape la humedad del suelo. Entonces la humedad se mantiene debajo de estas maderitas y es muy bueno. Esas maderitas después con el tiempo se transforman en materia orgánica, se transforman en compost y pueden llegar a fertilizar en forma natural la planta. Y también tengan en cuenta que la mayoría de las semillas de los yuyos crecen al sol. Ustedes ven los yuyos que nacen en el jardín y dicen, ¿cómo crecen los yuyos? Crecen al sol, porque necesitan sol para crecer. Pero si nosotros le tapamos, quedaron semillitas de yuyos, quedaron semillitas de males, y nosotros tapamos con 1 centímetro de esto no solo va a hacer ahorrar agua, va a hacer que el suelo se mantenga más frío, sino que al no llegarle luz a esa semillita, no nace. Entonces no tenemos que estar sacando yuyitos de vez en cuando. Entonces hacer la cazuela profunda es muy buen negocio. Y si le ponemos una cobertura arriba de corteza de madera, hoy estoy con mucho sueño, pero es cierto, es típico en mí. Es típico, ya los alumnos saben que yo bostezo durante las clases, ¿no? Es una falta de educación, pero no se puede remediar. La neurona pide oxígeno y se la da el bostezo, ¿no? Hay que respirar hondo de vez en cuando para evitarlo. Entonces, la cazuela profunda, los suelos acolchados, es una de las recomendaciones. Por ahí está la tentativa de en verano, como tenemos tiempo, voy a fertilizar, voy a utilizar. No, por favor, no fertilicen en verano. No fertilicen en verano. La reacción de los químicos es muy rápida. Se meten adentro de la planta y queman la planta. Solamente el césped, ya vamos a hablar del césped, se puede llegar a fertilizar un poquito en verano. Pero, a ver, hasta el 20 de diciembre podrían. Y después de
segunda quincena de febrero o primera o segunda quincena de febrero ya podrían. Pero mientras tanto, finales de diciembre, todo enero y principios de febrero, no fertilicen con químicos, porque generan un crecimiento exuberante de la planta, y ese crecimiento exuberante requiere de mucha agua. Cuando algo crece, cuando la planta en enero no encuentra por ahí nutrientes, deja de crecer, y es bueno que deje de crecer, porque en enero no hay tanta agua, y después de los 28 grados deja de crecer, y en enero tenemos días de 30 y pico grados, entonces está bueno no incentivar. Ahora, si nosotros le ponemos un fertilizante, le estamos incentivando el crecimiento, y ese crecimiento duplica la demanda de agua. Si no hay agua suficiente, la planta muere por estrés. Entonces, dejen todo el año, tienen para poner un fertilizante. Dejen de poner fertilizantes en pleno verano, por favor, se los recomiendo, para que la planta no esté tan estresada, sino al encontrarnos con poca agua en verano, nos va a pasar eso de que la planta con poca agua no va a encontrar los nutrientes, va a tener un crecimiento exuberante y no encuentra los nutrientes, no va a encontrar el agua para su crecimiento, para su metabolismo, y ahí muere de estrés. Entonces, ¿qué quieren matar plantas? Fertilícenlas en verano. Y si la fertilizan con un químico, que peor todavía. En lo posible, si va a usar un fertilizante, que sea orgánico, con lombricompuestos o cosas que no generen un impacto de crecimiento inmediato en la planta, ¿no? Diciembre es el mes en que se produce la cópula de la mayoría de los insectos. Eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, es el momento en que más tenemos que controlarlos para que no se encuentren los machos con las hembras, se produzca la cópula, la fecundación, y a partir de ahí, el año que viene, tengamos un jardín plagado, porque cada insecto puede llegar a dejar entre 20 y 400 huevos, y las cochinillas 2.500, 4.000 huevos en el lugar. Entonces, lo primero que tenemos que controlar es la hormiga negra, porque la hormiga negra es la que lleva a los insectos y hace que los machos de los pulgones se encuentren con las hembras y los machos de las cochinillas se encuentren con las hembras. La hormiga negra es la que las lleva, porque mientras más se reproducen las cochinillas y pulgones, más miel tienen las hormigas para alimentarse, que es el excremento meloso de las cochinillas y los pulgones. O sea que las hormigas, yo les decía el otro día, que son como los seres humanos, son los únicos que tienen ganado, y el ganado de las hormigas son las cochinillas y los pulgones. Entonces, tenemos que evitar que las hormigas asciendan a nuestras plantas. Entonces, toda planta que toque un muro, toda rama que toque un muro, o que toque un cable por donde pudiera ascender la hormiga, se corta. Les queda el tallo central. Y si ascienden por el tallo central, le ponemos una capa de resina de pino alrededor y se acabó la hormiga. Y si no, pueden ponerle papel de enmascarar, el papel de enmascarar, ese ancho que usan los pintores, y le ponen grasa de cerdo, la que van a tener que renovar todas las semanas, ¿no? Porque con el verano se derrite más. Pero eso le resbala la pata a la hormiga y no asciende. Si no llegaran a conseguir grasa de cerdo, hasta grasa de litio pueden usar, una capa bien gorda, pero ojo, que la grasa de litio no toque el tallo, tiene que ir sobre el papel. Entonces la hormiga se le engrasa la pata y no asciende. Al no tener hormigas, no tenemos cochinillas y no tenemos pulgones. Al no tener cochinillas y pulgones, no se encuentran, no hay cópula, y no dejan de descender para el próximo año. Es muy importante. Diciembre es el mes más importante para controlar los insectos, para no tener insectos para el próximo año. Todo lo que hagamos en diciembre va a redundar en el próximo año, ¿no? Otro de los insectos que produce la cópula en diciembre es el grillo topo. El grillo topo vive debajo del césped y hace que los céspedes se pelen totalmente. Cuando teníamos el césped hermoso, está todo manchoneado, y nos damos cuenta que hay grillo topo porque después de la lluvia quedan unas montañitas de tierra.
Y esos son los grillotopos que están habitando el lugar. Estos grillotopos es muy difícil controlarlos ahora. Algunos le echan vinagre, otros le echan jugo de limón. Ya es difícil controlarlos. Pero en diciembre se junta el macho con la hembra, tienen sexo, y después de esa cópula, esa hembra fecundada, ¿qué hace? Hace un hueco bien profundo, hasta 40 centímetros de profundidad, pone sus huevos al fondo y empieza a hacer el mayor consumo, porque empieza a cortar materia orgánica de las raíces. Por eso después de diciembre se ponen los pastos amarillos donde hay grillo topo, porque la planta el grillo no es que le coma las raíces, va cortando raíces para llevarlas al fondo de ese hoyo, donde va a estar entre 400 y 700 larvas que van a nacer y van a permanecer bajo tierra hasta el verano siguiente. Entonces le tiene que bajar alimento a esas larvitas que están habitando a 40 centímetros de profundidad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para controlarla? Mediados de diciembre, nosotros ya sabemos cuál es el sector donde hay grillos topos, porque tenemos los agujeritos en el jardín y tenemos el césped totalmente pelado, porque le comen las raíces y no. Entonces sabemos dónde hay grillo topo. ¿Qué hacemos? Buscamos un lugar que no sea de paso constante, donde estén los grillos, y hacemos un pozo finito, en lo posible, de unos 40 centímetros más o menos, 40, 50 centímetros de profundidad. Tomamos una maceta vieja o una latita de durazno, de durazno, digo, puede ser de cualquier cosa, puede ser una olla vieja, cualquier cosa que no necesitemos. Una botella de gaseosa cortada también, y se le pone en lo posible algo de bosta de caballo, algunas cosas, algunos restos de papas, de zapallos, de cáscara de zapallo, los restos de la lechuga, no de la cebolla, de lechuga, cebolla no, restos de tomate, todo ese tipo de cosas de materia orgánica se ponen en esta botella cortada, como si fuese una macetita, y se le pone un alambre largo para poder bajarlo con el alambre a la profundidad del pozo. Arriba del pozo se le pone una tablita para que no quede expuesto todo esto. Se le pone una tablita para que no pisemos y no nos quebremos el tobillo. Entonces quede el hueco con la maceta con materia orgánica al fondo. Si lo hacemos en la zona donde habitan los grillos topos, las hembras, una vez fecundadas, descubren que no tienen que hacer un pozo de 40 centímetros, 50 centímetros para dejar sus hijos. Bajan y lo encuentran. Y dice, uy, qué bueno, otro me hizo el pozo. Perfecto. Llegan al fondo y dicen, uy, qué bueno, está lleno de alimentos. Voy a poner mis huevos en este lugar. Entonces deposita sus 400 o 700 huevos dentro de nuestra maceta con alimento. Ahí las larvitas van a nacer y van a empezar, no van a nacer ahora, van a nacer a partir de marzo más o menos, y van a empezar a alimentarse con toda la comidita que le dejamos. No van a salir hasta la primavera del año siguiente. ¿Por qué? Porque el grillo topo por debajo de los 7 grados de temperatura muere. Por eso se va a esa profundidad, porque a esa profundidad nunca la temperatura baja de 7 grados. Por más que afuera tengamos una helada de 5 bajo cero, a 40 centímetros de profundidad, la tierra está a 7, 9, 10 grados. ¿Qué hacemos? Llegó julio, nosotros sabemos que el servicio meteorológico dice que esta noche va a helar, en pleno julio, sacamos la maderita, el alambrecito que tenía puesto arriba, tiramos del alambre y exponemos esa maceta a la helada. Se murieron los 700 grillos topos y no utilizamos 1 miligramo de insecticida. Ahora, esa tarea se hace ahora en diciembre. No dejen pasar diciembre, porque las hembras no se sabe si a partir del 15
del 20, del 25, de acuerdo a las temperaturas se produce la cópula y las hembras hacen el hueco, pero ustedes ya le dieron todo, el departamento, la casa, todo. Hembra va a depositar sus huevos ahí y en julio hay que acordarse de sacarlo, se acabaron los grillos topos y no utilizamos 1 miligramo de insecticida. Pero es una tarea que hay que hacer ahora, en el verano, no te olvides, si es que tenés grillo topo. Bueno, esa estuvo buena, les gustó esa, ¿no? Bueno, con respecto al césped, sí, sí se puede llegar a fertilizar, porque el césped es de muy activo crecimiento y por ahí llegan las fiestas, llega Navidad y queremos mostrar que nuestro jardín está bonito, está bien verde. Entonces, antes de Navidad se podría fertilizar con un poquito de urea. Vayan al vivero y compran, si es que tienen muy amarillo el césped. Si no lo tienen amarillo, no hace falta. Esto se utiliza solamente para una carencia, cuando sale medio amarillo y está de virucho el césped. Bueno, se le pone un poquito de urea. Siempre está en el marbete escrito y le va a decir 1 kilo cada tantos metros cuadrados. Pero pongan la mitad. Sí, la mitad, porque la urea es la que más césped mata. La tiran, después pasan una escobita por arriba, porque suelen quedar estas bolitas blancas enganchadas en las hojitas. Entonces con una escoba ustedes vibran un poquito y hacen que caiga al suelo. Y una vez que cayó al suelo, durante 3 días tienen que regar muy bien y tienen que esparcirlo muy bien. A la otra semana, si no hubo quemaduras, si anduvo todo bien, le utilizan la otra mitad de la dosis. Pero no se pasen en la dosis porque mata césped. No hay como la urea para matar césped, Se los deja negros de un día para el otro si se pasaron en la dosis. Es preferible que le pongan la mitad y a la semana, 10, 15 días, la otra mitad, pero no más allá del 24 de diciembre. Después del 24 de diciembre ya no hay que fertilizar más hasta febrero o marzo, que ahí hay que fertilizar con otro fertilizante que tenga fósforo y potasio, ¿no? Pero tengan en cuenta eso. Otra, si ustedes quieren renegar, corten el pasto bajito. ¿Cómo? Sí, si lo cortan bajito, crece de inmediato. Y a su vez el suelo se calienta mucho y pierde toda la humedad que guardó. Empiecen a cortar alto, 4, 5 centímetros. Pero a mí me gusta 4, 5 centímetros. Le sacan una puntita y ustedes ven que a lo mejor, mientras menos cortan, más lento es el crecimiento. El césped mantiene esta humedad abajo porque si ustedes lo cortan muy bajito, que es la manía de muchos jardineros que cortan con la motoguadaña, no dejen que le corten con la motoguadaña. La motoguadaña corta extremadamente bajito, deja el césped pelado, brota de inmediato el césped porque perdió su volumen, entonces la planta tiende a brotar de inmediato y consume el doble de agua y a su vez ese césped muy cortado queda expuesto a los rayos solares, se calienta el suelo y es un problemón. En cambio, si ustedes cortan alto, el suelo no se calienta, crece lentamente, tienen que llamar al jardinero no todas las semanas, pasa como el quicuyo, si ustedes lo cortan bajito, tienen que cortar lunes, miércoles y sábado. En cambio, un quicuyo, si ustedes lo cortan alto, con que corten todos los lunes, suficiente, porque disminuye la velocidad. Inclusive si se van de vacaciones, ni se les ocurra hacer lo que hace la mayoría, que le mete una viaba al césped, porque ya sé cuando vuelvo de vacaciones está menos crecido. No, si ustedes lo cortan altito todos los días durante el último mes, cuando se vayan de vacaciones lo cortan alto, el césped está acostumbrado a crecer poquito. Entonces cuando ustedes vuelven un mes más tarde, va a estar un poquito más grande y nada más, porque va a haber conservado la humedad abajo y va a haber disminuido su velocidad de crecimiento. Entonces en eso tienen que tener mucho cuidado. Corten alto. Otra, no dejen residuos. Cuando es el momento, el verano y parte del otoño es cuando tienen que barrer sí o sí el césped, porque si ustedes dejan residuos en una época muy propensa a la formación de hongos con las temperaturas y ni hablemos cuando llegue el otoño. Entonces tienen que barrer muy bien y sacar el césped. O tener la máquina con recicler, que son esas máquinas que reciclan y meten en el recipiente de atrás. Entonces los va chupando, los va absorbiendo y no van a tener problemas. Con respecto a las podas, es una época que se poda poco.
pero tienen que tener en cuenta algunos detalles como quitar las flores de los rosales, ¿no? Porque si el rosal ustedes lo dejan todo el verano floreciendo, se hace el escaramujo. Acuérdense los que cuando hablamos aquellas veces en el año de los rosales, que cuando quede el fruto libera una hormona que inhibe que las rosas de abajo vayan, las flores de abajo vayan saliendo. Entonces tienen que quitar las flores estas, una vez que han caído los pétalos, y cortar sobre una hoja con 5 folíolos, encima de una hoja de 5 folíolos, que va a ser una rama nueva que va a volver a florecer enero y febrero. Pero si no la cortan, no deja de florecer nuestra planta y a su vez está ocupando mucha savia, mucha agua, una rama que ya cumplió su función. Entonces es preferible que esa savia la ocupe una rama nueva que va a ser la que va a florecer finales de febrero. Entonces corten esas flores, corten las flores de el Trachelospermum, que es el que le llaman jazmín de leche o jazmín de arroz, que este jazmín que ahora está lleno de flores, y cuando termina la floración simplemente hay que hacerle un despunte, y ese despunte hace que cortar las puntitas, nada más, donde hubo flores, y eso va a hacer que vuelva a florecer en marzo, abril, mayo. Con los rosales con las hortensias pasa lo mismo. Todo diciembre van a estar hermosas y ya enero se empiezan a poner medias sequitas. Entonces cortan esa flor de la hortensia y cortan por encima de una yema que tenga, de un nudo que tenga dos yemitas gordas. Esas yemitas gordas son yemas de flores. Entonces si son finas no va a ser rama. Si son gorditas, busquen hasta que encuentren yemas gorditas. Cuando encuentren yemas gorditas, cortan por encima de esa. Y eso va a hacer que tenga una segunda floración por allá por marzo, abril y mayo. Y la hortensia tiene 2 floraciones al año. Pero si no le quitamos las flores, tiene una sola floración. Y marzo, abril y mayo no va a florecer. Lo mismo que el caso de los rosales, las hortensias y el Trachelospermum, que es el que le llaman jazmín de leche. Hay que quitarle las flores ahora para que vuelva a florecer en marzo, abril y mayo. Cuidado con los helechos. Es cuando más sufren. Los helechos son de la selva subtropical, están acostumbrados a calores intensos, pero mucha humedad ambiente y mucha humedad en tierra. Entonces, que no se les sequen los helechos. Tengan en cuenta ese detalle. Un helecho se seca y de lejos se lo ve gris. Cuando ustedes vean el helecho que está grisácea la hoja, que no está verde franco, es porque le está faltando agua. De inmediato van con una regadera y lo riegan. Los helechos no soportan el agua con mucho cloro, que es lo que hay en esta época del año, porque las empresas potabilizadoras de agua, como hay riesgo de mucha bacteria en verano y de muchas enfermedades, duplican o no duplican, le ponen más cloro de lo habitual en verano. Y ese cloro es bueno para el cloroplasto que produce la fotosíntesis en las plantas, pero en mínima cantidad. En las condiciones que viene con mucho cloro, es tóxico para las plantas. Más a aquellas casas que están en los countries cercanos a las plantas potabilizadoras de agua, en Córdoba al menos, las casas que están en la zona de las Delicias y todos esos lugares que tienen mucho cloro. A medida que se van alejando de las plantas potabilizadoras, va disminuyendo el contenido de cloro y llega a los barrios del final con poco cloro. Pero en los que viven en esos sectores cercanos a las plantas potabilizadoras tienen mucho cloro. Entonces, si van a regar el lecho, es conveniente dejar el balde 2 horas a la siesta, para que evapore el cloro, y regar con esa agua los helechos o la mayoría de las plantas de interior. Tengan en cuenta que las plantas de colgantes en verano, las de galería, son las que más sufren, porque esa maceta está expuesta al viento y a la sequía. Cuando la planta está en tierra, saca agua de cualquier otro lado, pero una maceta expuesta al viento a esa altura tiene muchas posibilidades de secarse más fácilmente. Entonces no descuiden el riego. Ni les cuento el tema de cuando tenemos plantas de interior cerca de los aire acondicionados o cerca de los ventiladores de techo que secan mucho el ambiente.
aléjenlos de esos lugares. Es preferible que la pongan afuera, en una galería, en un lavadero, pero no en un lugar donde tenga un aire acondicionado que seca mucho el ambiente, y en un ventilador de techo ni hablemos. Por último, los insectos, tengamos en cuenta siempre que en verano los días muy cálidos trabajan de noche. No lo vamos a encontrar de día. Salgan con la linterna en la noche y van a encontrar las babosas y van a encontrar las babosas y todos los insectos que trabajan de noche, los van a encontrar en ese momento en el jardín. Si no salen de noche con la linterna, nunca van a identificar si es una babosa, si es una hormiga que está arruinándoles la planta. Bueno, espero que les haya servido este segundo video. Espero sus preguntas para los requerimientos de todo el mes de diciembre, y nos volveremos a encontrar, si todo anda bien, el año que viene con estos cursos. Muchas gracias por estar ahí.